visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes de Radio Costa Rica, bienvenidos a esta cita nuevamente con el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición preparamos para ustedes con mucho cariño. Casa de Bendición es un ministerio de la Iglesia Católica donde participamos personas que deseamos tener una relación más cercana con Dios. Y somos un grupo donde todos nos acompañamos, hacemos charlas frecuentemente, tenemos reuniones presenciales y virtuales, y esa constancia es la que nos va ayudando a acercarnos más a ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, e irlo conociendo y conociendo la voluntad de Dios. Y así como nosotros hemos estado creciendo, queremos compartir charlitas con ustedes para que también crezcan. Las reuniones en Casa de Bendición son presenciales los martes en la mañana para mujeres casadas, los miércoles a las 3 de la tarde y los sábados a las 3 de la tarde para cualquier persona que quiera integrarse. También hay charlas virtuales todos los días por la plataforma de Zoom. Y les quiero dar unos números de teléfono donde ustedes pueden llamar y pedir más información por si acaso quieren consejería o alguna duda que tengan o conocer horarios o las direcciones. Es 2253-1317 y 8318-7361. Y también pueden hacer sus anuncios en este espacio que Radio Costa Rica nos facilita para anunciar su empresa o algún emprendimiento que tengan. Les agradecemos muchísimo a Radio Costa Rica por este espacio que tan amablemente nos ofrece, y que los bendiga y los prospere muchísimo, porque verdaderamente son una plataforma que contribuye a la evangelización. Queremos invitarlos cordialmente para que de verdad busquen un grupo donde ustedes se puedan apoyar y crecer espiritualmente. Quiero orar y pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga, me utilice a mí como instrumento y ustedes puedan oír, abrir sus ojos, sus oídos espirituales, su corazón, para que puedan recibir lo que Dios tiene para ustedes. También pido para que ese corazón quite todo estorbo, todo lo que distrae, para que puedan llegar a escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Hoy quiero hablarles de algo que me impactó mucho a mí, porque uno no sabe que tiene apegos hasta que hay una amenaza, y entonces uno se siente atacado y cree que algo va a perder, que algo le van a quitar, que algo es mío y que nadie me lo puede quitar, que yo lo hice, que me pertenece, que yo he puesto mucho esfuerzo. Entonces, en esas situaciones es donde nosotros nos damos cuenta que tenemos apegos. Y voy a hablarles de eso, del apego y el problema que es el apego. Y nadie va a estar exento de apegarse a personas con las que convive, a objetos, a mascotas, incluso a los hábitos, a las rutinas que tenemos, a nuestra zona de confort,
¿verdad? Donde nos sentimos cómodos y es mío. Lo grave es depender irracionalmente de eso para alcanzar la paz y el bienestar. Si vivimos temerosos de que alguien nos deje de amar, a perder un empleo, a que los hijos abandonen el hogar, a envejecer, a la soledad, vamos a vivir en cautividad, porque la principal causa del sufrimiento son los apegos. El apego, no como tal, sino que al estar apegados no queremos perder eso que parece que nos pertenece. Un psicólogo llamado Walter Rizzo dice que el apego es un estado mental y emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, producto de la creencia que sin eso no es posible ser feliz. La mente entreteje una cadena de mentiras que suponemos son ciertas y pensamos. Por ejemplo, no puedo ser feliz sin esta persona. El centro de mi vida es mi trabajo. Yo vivo para trabajar y me encanta mi trabajo. Yo vivo para mis hijos. Sin la droga no puedo vivir, estoy perdido. Entonces, estamos en problemas. Y algo pequeño, a veces hasta con los animalitos. La gente se está pegando a un perrito, a un gato. Al supeditar la felicidad a algo o a alguien, viviremos en un estado de angustia permanente. Tenemos que aprender entonces. Voy a ir hablando de diferentes formas de apego, pero voy a empezar por la más común, que es la forma de verlo en la palabra, que normalmente es como lo hemos escuchado a través de una parábola. Y esto, bueno, lo voy a hablar basado en la palabra de Dios. Y voy a empezar con el apego más común, que es al dinero y a las riquezas. Lo vamos a leer en la lectura del joven rico y Jesús. Pero esta lectura no la voy a leer tal cual está en la Biblia, sino como una narración, como si fuera en el presente. La lectura está en Lucas 18:18, por si acaso la quieren leer, pero donde yo se las voy a ir diciendo, ustedes se van a dar cuenta de cuál lectura es. Vamos a suponer entonces que este pasaje de Lucas ocurre en estos días y un joven elegantemente vestido, con ropa moderna, cara, se baja de su carro muy caro, Ferrari, BMW, y al ver a Jesús pasa por ahí y le dice: buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oírlo, el joven miró su reloj con diamantes, su flamante automóvil, la rubia que estaba dentro, que lo acompañaba, y se afligió mucho, porque era perder eso. El joven no estaba dispuesto a perder lo que él suponía le daba felicidad por seguir a Cristo. Lo sorprendente es la intención de Jesús. Él no estaba interesado en dejar al muchacho sin fortuna. Buscaba con su respuesta, con la respuesta del joven, revelarle lo que había en su corazón, un apego desmedido hacia el dinero que le impedía heredar los tesoros eternos. La mayoría de nosotros somos como ese joven rico. Deseamos la salvación que Dios ofrece, pero sin el Salvador. Desconfiamos de su palabra, no creemos que al seguirlo Él pueda suplir todas nuestras carencias con sus riquezas en gloria, y nos aferramos con fuerza al timón de nuestra vida, impidiendo que Dios tome el control. Pero el apego va más allá. Hay apego a bienes materiales, a personas, al poder, a las costumbres, a muchas otras cosas, circunstancias y situaciones. Por ejemplo, hay apego a la juventud. Ahora es de las cosas más frecuentes y también hasta difíciles de no practicar. Tenemos con cuidado que percatarnos de nuestros sentimientos para reconocer a qué nos apegamos. Nos apegamos al trabajo, al sexo, a la belleza, al dinero, al poder, a la droga, al novio, al cónyuge, a los hijos, a una red social, a un grupo social que me llena. Miles de cosas que no sabemos y tenemos que estar apercibidos. Cuando sintamos incomodidad, amenaza o hasta enojo, frustración
Debemos estar atentos porque ahí podría haber apego. Por ejemplo, lo que les había hablado de la juventud. Muchas personas hacen hasta lo imposible por conservar la juventud y gastan un montón de dinero en cirugías o tratamientos muy, muy costosos y hasta riesgosos para mantener una juventud artificial. También, por ejemplo, conozco a alguien que se tuvo que ir a vivir a otro país y no la pasó nada bien porque se apegó a sus costumbres, a sus comidas, a su estilo de vida que no aplicaba en ese otro lugar. Entonces, al no ser flexible, al no dejar lo que ya quedó atrás, sino llevárselo con esa persona, sufrió mucho, no se pudo adaptar. Ahí había un apego a su zona de confort, a lo que conocía, no quiso aprender otras cosas. Hay apego a las personas también, como a las parejas, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los amigos y, como les decía ahora, a los animalitos. Algunas personas resisten a dejar se resisten a dejar de vivir en paz a las otras personas porque tienen tanto apego, no quieren perder que más bien los sofocan. La persona que no está llena de la plenitud del amor de Dios busca ocupar sus huecos espirituales y emocionales, sus necesidades de afecto, compañía o aceptación con gente, con objetos, con dinero, con vicios, con redes sociales, con internet, viviendo un estado de aflicción constante, porque nada, excepto el amor de Dios, es eterno. Sin embargo, se niega a soltar lo que supone lleno, al menos transitoriamente, sus vacíos e inseguridades. A veces no reconocemos los apegos, y esa es la parte más peligrosa, porque pueden ser personas, ¿verdad? Actividades, cosas que creemos que son nuestras y que siempre han estado ahí. O sea, es, se dan por un hecho. Se trata de esas posesiones del tipo que sean, que son parte de nuestra vida y nos damos cuenta que son apegos hasta que hay una amenaza, cuando parece que lo vamos a perder o va a cambiar. En estos casos reaccionamos de mala forma porque defendemos lo que es nuestro y no nos damos cuenta de que es un apego. En este caminar buscando la voluntad de Dios debemos encontrar a qué nos apegamos e intentar desapegarnos. Vamos a ir viendo esta parte. No se habla mucho del desapego, no es un tema que se trate habitualmente en las iglesias, los sacerdotes o los pastores no lo tratan. Para los hombres de hoy lo esencial es la autorrealización, el desarrollo, la felicidad, todo centrado en el, en el yo, ¿verdad? Hay un ego alrededor de lo que se pretende lograr actualmente. El camino del Evangelio tiene un aspecto austero y da miedo. Y en la iglesia tenemos las mismas debilidades que en la sociedad. No se trata, o se trata muy poco, ciertos temas porque nos dan miedo. El desapego no tiene ningún sentido y podría incluso pervertirse ¿verdad? O desfigurarse, ser contraproducente si lo separamos de la razón de ser, que es llegar a apegarnos más a Dios. Ahí sí necesitamos apego. Por el contrario, si lo consideramos como un medio para conseguir una mayor unión con Dios, de llegar a un mayor amor con Dios, entonces en nuestra abismal pobreza, ya que no sabemos amar, el desapego tiene un sentido y Dios nos enseña a desapegarnos. El desapego está en el centro del Evangelio, porque ser discípulo de Cristo y hacer la voluntad del Padre requiere un desapego de nosotros mismos, o sea, de nuestro ser, no de las cosas que nos rodean, de nuestra forma de actuar y de pensar. Pero en el desapego hay antes una descentralización y una disposición interior de mí misma o de mí mismo. Pues Dios no puede venir a ocupar nuestro corazón si no está vacío. Si queremos que Dios venga a ocupar todo en nosotros, no es tanto vaciarnos de lo que somos como vaciarnos de lo que creemos que somos. A veces es un espejismo lo que vivimos. Por eso es bueno saber a qué estamos apegados, porque puede ser algo irreal. No se trata de despojarnos de lo que Dios nos ha dado, nuestra personalidad, nuestra cultura, nuestro cuerpo, ya que somos administradores de la obra de la creación de Dios.
hay que ser uno mismo, eso sí. Dios ama los corazones despegados, pero muchos dirían que no pueden desapegarse de sus hijos, de sus amigos, de sus gustos, y eso está bien. El desapego no debe llevar, no se debe llevar nuestro amor a los demás, sino aquello que es narcisista y egocéntrico en nosotros. Con toda honestidad, ¿amamos a los demás de manera gratuita? Contestémonos esto. Tal como son, con sus formas de ser, sus caracteres, sus temperamentos, ¿de verdad los amamos como son? Muy frecuentemente amamos para sentirnos amados. El desapego que Dios pide al hombre es para llegar a amar con total gratitud. Cuanto más grande es la unión con Dios por el desapego interior, más grande es el amor gratuito y universal que tenemos para los demás. Cuanto más se desapega uno de sí mismo, de sus propios dramas, de sus caricaturas, o sea, de nuestro mundo imaginario a veces, de lo que pensamos que son nuestros valores, Dios da más libertad interior para amar a los demás. En la historia de Dios con los hombres, no se trata de amar menos a los hombres, sino de amar a Dios. Es decir, de recibir de Dios un amor puro y desapegado que nos haga amarlos tal cual son. O sea, con sus personalidades, con sus problemas, con sus maneras de ser. Y no para que me amen, sino yo darles el amor que Dios ya puso en mí. El desapego consiste en primer lugar en un trabajo de conocimiento propio y por eso es tan bueno hacerlo. Y no podemos conocernos si no buscamos conocer a Dios. Dios nos ilumina y nos revela nuestra propia verdad interior si lo buscamos y lo encontramos además. No se trata para nada de un trabajo psicológico, sino de dejar crecer la presencia de Dios en nosotros, que nos va a purificar en todo lo que nos sirve, nosotros nos agarramos y eso no sirve. Voy a leerles esta cita que se llama, perdón, que está en Isaías 55, del 6 al 9. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Un ejemplo que puede ayudar para, para entender esto que acabamos de leer, ¿verdad? Donde nos dice que busquemos a Dios a toda costa. Él se deja encontrar, pero va a llegar un momento donde no. Y que nos volvamos, ¿verdad? Porque Él es muy generoso. Les voy a dar el ejemplo de, digamos, un periodista y un profesor. Si nosotros dejamos todo tirado, el trabajo, la responsabilidad, seríamos personas irresponsables. Tal vez estamos pensando que vamos a creer en Dios, pero nos convertiríamos en personas irresponsables. Y de eso no se trata, sino de estar viendo a Dios y haciendo lo que Él nos pide, que puede ser a través de nuestro trabajo, a través de nuestra familia, sin apegarnos, sin querer el éxito, sin pasarle por encima a nadie, haciendo las cosas lo mejor que podamos y buscando a Dios en toda situación, porque en todas partes van a haber personas que necesitan un consejo, una guía, y estar atentos a eso, ¿verdad? No a mí, solo a mí, y a que mi trabajo sea súper reconocido y que yo sea la mejor en el campo, que Dios puede permitir que eso sea así, pero que ese no sea mi fin. Entonces, Dios les puede pedir que se desapeguen de sus éxitos, haciendo como si esos éxitos fueran de Dios, porque nuestra labor en realidad es la obra de Dios. Cuando asumimos esta forma de ver las cosas en nuestra vida personal, en nuestras pasiones, nuestros apegos a nuestros bienes, nuestra reputación y en todo lo que supone un obstáculo para nuestro amor a Dios, entonces Dios puede desapegarnos
de esas cosas. Llega entonces un momento en el cual el desapego no es un acto de la voluntad, sino un combate espiritual para vivir conforme al Evangelio. Para apoyar lo anterior en la palabra vamos a leer Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, nosotros tenemos que trabajar como si trabajáramos para nuestro dueño, que es Dios, siempre pensando en hacer lo mejor, hacer bien hecho nuestro trabajo y estar atentos a los demás, no solo a mí. Podemos comenzar por apropiarnos del amor de Cristo, hacerlo de tal modo que esté más próximo a nosotros, que tengamos gran familiaridad con Él. Esto podemos hacerlo leyendo los evangelios, congregándonos y tomándonos el tiempo para poder escuchar a Dios por todos los medios que se nos ponen en el camino. Entonces Dios obrará en nosotros y nos llamará. Voy a leerles 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda obra buena. A veces luchamos para mantener lo que hemos logrado y somos agresivos, ¿verdad? La competencia ahora es feroz porque quiero ser yo la que sobresale y aplastar al otro si se me mete en el camino. Eso parece mentira, pero es un gran apego y sobre todo un gran ego. Casi siempre el apego lleva ego relacionado, ¿verdad? Porque algo me están quitando a mí que soy muy buena para que me lo quiten. Vamos a leer Mateo 16, 25 y recordaremos que Dios nos pide entregar nuestra vida. Mateo 16, 25. Los que quieran salvar su vida la perderán, pero los que la pierdan se salvarán. Vivimos en una cultura consumista. Todo nos empuja para obtener y acumular. Y por ende, nos dice que perder es lo peor que nos puede pasar. Vivimos con un eterno miedo a perder el reconocimiento, perder la aceptación social, perder los bienes que nos ha costado mucho conseguir, perder personas, perder momentos, perdernos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a definirnos por lo que tenemos. Soy licenciada, doctora, dueño, creador, de, es, es lo que puedo mostrar. Y si algo amenaza eso, que nos define, nos aferramos sin importar el costo que pueda tener. Sin embargo, podríamos fijarnos en perder para ganar. Filipenses 3, del 5 al 8 nos dice, me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora es causa de Cristo. Lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo, lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Vean qué duro. Esto es Pablo diciendo lo que él era. Pablo tenía apego a las estructuras del judaísmo, era estricto, era impecable en su formación, había sido muy, muy bien formado por los mejores maestros de la ley del judaísmo y para él lo único que valía era esas leyes y las tuvo que soltar. El Evangelio nos invita a redefinir la palabra perder, quizá verlo desde otra perspectiva, como renovarse, transformarse, redefinirse, pero porque inevitablemente cuando perdemos algo, obtenemos otra cosa. Cuando somos capaces de perder el miedo, obtenemos oportunidades. Cuando perdemos a alguien, encontramos a alguien más. Cuando perdemos nuestras cosas, obtenemos la oportunidad de construir algo nuevo. Hoy Jesús nos invita a practicar el desapego, porque solo dejando ir las cosas materiales podremos construir los bienes espirituales.
que son los que nos dan la verdadera felicidad. Y no se trata netamente de tirar nuestras cosas, nuestra vida, sino de centrar nuestro amor en ellas. Perdón, sino de no centrar nuestro amor en ellas, sino en el servicio y la entrega a los demás. Solo quien está dispuesto a renunciar a las comodidades de este mundo, a perder lo terreno, lo material, a resistir hasta la muerte a los enemigos de Dios y del alma, en esa lucha ganará la eterna felicidad. Y esto tampoco significa que debo dejar de poner esfuerzo en mis proyectos, en mis ilusiones, en mi trabajo. La diferencia aquí es que esto no sea el centro, es el lugar que le corresponde a Dios, porque perdemos la meta. Si nos centramos en los planes y proyectos que alimentan nuestro ego, y aparece una amenaza, es muy posible que no me importe dañar a alguien por defender mis cosas. Y parece que tengo derecho a hacerlo, pero no es así cuando se trata de cómo Dios nos pide que hagamos las cosas. Voy a leer Mateos 16:26. Pues, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Vean qué serio. Lo más importante, y nosotros perdemos esa perspectiva, es la vida eterna, es nuestra salvación. Y para eso estamos en este mundo. Dios nos puede dar todo, pero el mundo nos dice que no, que tenemos que pelear por las cosas de este mundo. Y en realidad, bueno, la palabra de Dios dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, Dios sabe que tenemos necesidades. También es importante saber cuándo ha llegado a su fin una etapa, no aferrarnos, porque ahí es donde vamos a sufrir más. Si insistimos en permanecer en ella más tiempo del necesario, perderemos la alegría y el sentido de las otras etapas que necesitamos vivir. Cerrando ciclos, cerrando puertas y acabando capítulos. Tenemos que hacer eso. No importa cómo lo llamemos, lo que importa es dejar en el pasado los momentos que ya pasaron. Ahí podemos dejar estructuras, orgullo por los logros materiales, por el reconocimiento por nuestro trabajo, por la entrega a la familia. Y así ustedes examínense y pongan ahí lo que ustedes saben, examínense. Parece mentira cómo cuesta darse cuenta que no tienen apego. Las cosas pasan y lo mejor que podemos hacer es dejarlas ir. Antes de comenzar un nuevo capítulo debemos terminar el anterior. Debemos decidirnos a nosotros, debemos decirnos a nosotros mismos que lo que pasó nunca más volverá y entenderlo, simplemente entenderlo. Recordemos que hubo un tiempo en el que vivimos sin eso, que ya pasó. Cerrando ciclos no por orgullo, incapacidad o soberbia, sino porque simplemente ya no cabe en nuestra vida. Tenemos que dejar ir. Y dejar ir es renovar votos de esperanza por uno mismo. Es darse una nueva oportunidad de construir una nueva y mejor historia. Digamos, de las cosas más serias que le pueden pasar a una persona, como perder el trabajo, la casa, perder un ser amado. Eso es muy difícil, pero ahí hay que trabajar todavía más fuerte. Hay que aceptar y hay que seguir. Es difícil desapegarse porque en esos casos no fue por voluntad propia, sino que fue forzosamente, pero hay que entenderlo y continuar. Y, ¿verdad? No intentar recuperarlo porque ya esa es una etapa cerrada y pasada. Aún así, vamos a pensar en otras cosas que no son tan serias, pero que nos pueden provocar aflicciones tan grandes, tal vez como algo tan serio como perder el trabajo, un ser querido. Por ejemplo, una actividad que yo desarrollé, un trabajo que yo hice muy bien y otro se apropió del crédito. No sé, algo que sirve muy bien, que yo lo estaba haciendo, que yo lo desarrollé y se lo dieron a otro para que lo siga haciendo como si fuera muy fácil hacerlo. Nadie sabe lo que costó. Eso es difícil, eso toca el ego. Entonces, son cosas menos importantes, pero maltratan. Y hay que ver qué es lo que uno siente y darse cuenta que eso es apego. Ahí es donde debemos entonces prestar mucha atención.
Es cierto, lo mejor es dejar ir lo que ya no tenemos, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Vamos a ver cómo Jesús nos puede ayudar a desapegarnos. La única forma de liberarnos de los apegos es conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para ser llenos de toda plenitud de Dios. Esta cita es Efesios 3:19. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para ser llenos de toda plenitud de Dios. Eso es lo que queremos, estar llenos de Dios. Cristo llena nuestros vacíos con su amor y misericordia eterna. Eso nos libera de buscar el amor de los demás para llenar nuestros abismos enormes, existenciales y emocionales. Podremos vincularnos sin depender de nada ni de nadie para ser felices e incluso renunciar a ellos y continuar viviendo. Vamos a ver un pasaje donde Pedro se tuvo que desapegar de su vida completa de pescador. En Lucas 5, del 1 al 11 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, en- encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Pedro y sus compañeros estaban lavando las redes cuando llegó Jesús a su encuentro. Ya habían terminado la jornada del día que la hacían en la noche. Ese día era un mal día. Toda la noche trabajaron y no lograron nada. Era su trabajo de toda la vida, que aprendieron a hacerlo desde muy jóvenes. Y ese día, como muchos otros, el esfuerzo tan grande no les dio frutos. Tenemos muchas veces este tipo de experiencias, tan grande el esfuerzo, ¿verdad? Trabajamos duro y a pesar de tanto esfuerzo no sucede nada. Este trabajo puede ser nuestro empleo, puede ser nuestra familia, un servicio a la comunidad, a la iglesia, cualquier cosa en la que ponemos mucho esfuerzo y no logramos objetivos. Eh, Nos frustramos y no sabemos cómo vamos a seguir, ¿verdad? Y tratamos, intentamos para ver si tal vez lo vamos a lograr. Como, ¿verdad? Lo que estamos anhelando llegar a hacer, el trabajo o lograr sacar bien a la familia, a fuerza de brazo. Estamos apegados a ese trabajo, a esa situación y no lo logramos. No es fácil, estamos como esclavizados, pero estamos ahí apegados. Después de escuchar a Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Pedro. Bregaron, trabajaron y no lograron nada. Después de escuchar a Jesús, cuando Él les dijo que bogaran mar adentro, no lo dudaron. Pedro y sus compañeros eran expertos pescadores y no dudaron en hacer lo que Jesús les dijo. Jesús no era pescador, pero ellos le hicieron caso. Para salir del apego hay que escuchar al maestro. Estaban escuchando a una persona que ya ellos sabían tenía algo de especial porque ya lo habían oído. El plan de Pedro era pescar en la noche.
en ciertas aguas profundas, o sea, ellos eran verdaderos pescadores, sabían dónde ir a pescar, pero el Señor cambió su plan por por el plan de Jesús, ¿verdad? O sea, Pedro cambió su plan por el plan de Jesús. Así que para practicar el desapego dejo mi plan y le pido a Dios que me muestre el suyo. Cuando Pedro puso atención a Jesús, no estaba humillado, o sea, no era como un perdedor, ya que él era un pescador, alguien sin conocimiento en su campo le decía qué hacer. Y aún así Pedro no se sintió mal, no, tampoco saltó su orgullo y le dijo que él no sabía qué hacer. Fue humilde, recibió el consejo. Pedro logró la pesca tal vez más grande de su vida al soltar sus estructuras, lo que él conocía, lo que era su zona de confort. Hizo todo lo contrario de lo que los demás hicieron, pero logró mejores resultados de los esperados. Enfoquémonos en entender por dónde Dios nos quiere llevar. Tratemos de no apegarnos a estructuras, costumbres, formas de hacer las cosas, porque Dios nos quiere bendecir y nosotros no nos dejamos. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas y entonces nos apegamos y no se la damos a Dios. Y entonces por estar cuidando nuestras cosas dejamos de poner atención a lo que Dios nos pide y quiere de nosotros. Y quiere para nosotros también, porque Él siempre quiere cosas buenas. Practicar el desapego es importante ya que miles de cosas se nos quieren adherir, cautivando nuestra atención, nuestra fuerza y nuestra vida. La Biblia nos enseña que hay cosas, caminos, circunstancias, incluso personas que nos desvían de nuestros planes y metas. Y de Dios también, esa es la peor parte. Y muchas veces nos llevan a la muerte en varios aspectos, incluido el espiritual. Un ejemplo de cómo se perdió el rey Salomón por el apego a sus pasiones lo vamos a ver en Primera de Reyes 11, del 1 al 2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel, ya le había dado una advertencia: no se unan a ellos, ni ellos se unan a ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus dioses. A estas Salomón se apegó con amor, palabra de Dios. Vean qué terrible, se apegó a lo que Dios le dijo que no podía hacer. Y no le fue bien. Salomón ofendió a Dios. Al final de su vida, siendo sabio, no llegó como un hombre sabio al final de su vida. Todo lo que aprisiona en este mundo es un riesgo para nuestra vida, ahora y en el futuro. Por ejemplo, el dolor, la tristeza, la desilusión, la frustración, el sufrimiento, el dinero, las riquezas, bienes, adicciones, malos hábitos, la misma tecnología, lo vemos. Gente que no puede vivir sin el celular en la mano. El ego hace que nos apeguemos a todo aquello que nos mantiene dentro de nuestra zona de confort y se genera miedo, dependencia, pereza y hasta inseguridad, por lo cual debemos estar atentos a saber soltar. Revisen, porque esto es ya un mal generalizado, qué tan apegados están a su celular y a las redes sociales, porque esto nos genera mucho pereza y desligamiento de nuestro entorno. Entonces no estamos viendo qué está pasando con los demás. Y me centro en zona de confort, estoy cómoda. Voy a leerles 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso es tan importante el desapego, porque algunas cosas nos quitan el tiempo y el espacio de otras cosas más fundamentales en nuestra vida. Nos esclavizamos y es muy fácil llegar a esclavizarse sin darnos cuenta, porque creemos que estamos llenando nuestros anhelos y puede ser que lo que estemos llenando son vacíos que no se llenan de esa forma.
En Lucas 9, 57, 62 dice, y aconteció que yendo ellos por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero vosotros id y proclamad el Evangelio. Otro también dijo, Señor, te seguiré, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es un llamado serio, es un llamado importante y es un llamado radical. Así que tenemos que estar preparados para poder responder. Y con apegos, cuando no queremos dejar, como dice acá, déjame ir a enterrar a mis padres, eh, déjame ir a despedirme de los de mi casa. Mm, Jesús le dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza, o sea, no tengo riquezas. Todas esas cosas son apegos que nos hacen dudar en seguir el llamado a nuestro Señor. Y como les decía, la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. No es que vayamos a perderlo todo, es todo lo contrario, vamos a ganar lo que queremos más lo que Dios nos pide. En la actualidad todos estamos llenos de ocupaciones y de distracciones. Exceso de trabajo o exceso de redes sociales, por ejemplo. Esta falta de tiempo para buscar del Señor nos hace apegarnos a lo que llena nuestro tiempo. Terminamos dándole toda la importancia porque es lo que está llenando nuestro tiempo. Nosotros escogemos que eso es importante. Queremos mantenernos en esas actividades, ya que casi todos resistimos al cambio. Debemos hacer un esfuerzo por no dejar que el trabajo, la familia, el servicio en la iglesia, a los demás, nos absorba y se convierta en lo más importante porque generamos un gran apego. Y muchas veces el apego tiene que ver con el ego, porque si estoy siendo exitosa en eso, quiero quedarme ahí en ese grupo donde me aprecian. No quiero que mi familia se vaya o mis hijos se vayan porque me quieren. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De dejar muchas cosas libres y, y Dios nos las da de regreso. Bueno, vamos a ver, pero cuando hacemos lo que el Señor quiere y no lo que yo quiero es cuando recibo esa bendición. Pedro era un experimentado pescador y dejó todo para seguir a Jesús. Él no midió que no sabía hablar en público, que no conocía las escrituras, no fue formado como Pablo, ¿verdad? Él era un simple pescador, que su familia lo necesitaba, que dependían de su trabajo para comer, pero sí entendió que Jesús lo estaba llamando, que Jesús conoce sus necesidades y que sabe cómo llenarlas. Y verdaderamente Pedro nunca tuvo necesidades económicas. Cuando las tuvo, Jesús supo cómo resolverlas. Entonces, deberíamos prestar atención a cómo Pedro se desapegó de su trabajo y de su familia. No los desatendió ni los olvidó, sino simple y sencillamente no eran solo eso. Él tenía algo más y se los enseñó a ellos también, a su familia. En Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es radical, ¿verdad? Sí da un poco de miedo, pero hay que pedirle a Dios que nos haga valientes y que nos muestre, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dejar y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? No se trata de no tener trabajo o no ser responsable con la familia, ¿verdad? Ni tener una vida estable. Se trata de que no nos esclavicemos a las bendiciones que Dios nos da, porque nos las da Dios, igual nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras casas. Eso nos lo da Dios. Pero el problema es que nosotros nos esclavizamos a eso. Y lo que vamos a buscar es una relación más cercana con Dios, dejarnos guiar por Él
Y así podemos tener más claro cuáles son las prioridades de nuestra vida y llegar a los cambios eh, que son necesarios para estar listos para avanzar. Muchas veces nos estancamos, que no hay este, una meta clara a seguir. Ya tenemos como todo muy estructurado, muy establecido, y eso es lo que tengo que hacer a costa de lo que sea. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios nos quiere felices y a veces estamos esclavizados. Revisemos en donde sentimos una obligación grande, en donde no queremos dejar que nadie más se meta, porque ahí es muy probable que estamos apegados, porque solo yo lo sé hacer, porque solo a mí me toca, porque eso es lo que yo sé hacer, nadie se meta. En esas circunstancias más o menos de este tipo es donde debemos prestar atención porque puede haber apego y empiecen a trabajar en ello y entregárselo a Dios. Voy a hacer una oracioncita pidiéndole a Dios que nos muestre, tu Espíritu Santo venga, nos muestre dónde nosotros estamos apegados, dónde nuestro ego se alimenta, en dónde estamos en una zona de confort y no queremos salir para mejorar y para acatar lo que nuestro Señor nos pide. Espíritu Santo, muéstranos, revélanos, abre nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos entender qué estamos nosotros dejando de hacer y de pues buscarte, Señor, por estar ocupados en eso que llena nuestro ego, que llena nuestros vacíos. Padre Santo, danos la fuerza también para dejar ataduras como son vicios, hasta redes sociales, distracciones que no nos dejan nada, que nos llevan más bien a pereza, para poder centrarnos, Señor, en tu palabra, buscarte y aprender de ti, y que seas tú, Señor, el que llena nuestras vidas, nuestros corazones, y nos daremos cuenta que todo lo demás llega. Nuestro trabajo más tranquilo, nuestra familia más fácil de llevar, nuestras casas seguras. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das la salida, el camino, el consejo. Gracias, amado Señor. Les agradezco mucho la atención y de verdad pido a Dios que nos bendiga grandemente, que nos ayude a seguir adelante buscándolo a Él. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.